Amigos, hermanos, estamos nuevamente con 21 temas de discipulado bíblico. Esta mañana nos toca el tema número 9, una vista panorámica de la Biblia en la primera parte. Son dos partes. La primera parte de la visión panorámica de la palabra de Dios. Y en primer lugar, lo que establecemos hoy día es esto. El propósito final de Dios es el establecimiento de su reino en el universo, algo que muchos no se dan cuenta, no toman en cuenta el contexto general, el cuadro general de Dios en la Biblia entera. Este punto viene a ser crucial, es la línea que recorre toda la Biblia, desde el inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la línea que corre a lo largo de toda la Biblia no es la salvación del hombre. La salvación del hombre es una parte nada más del plan de Dios, pero el propósito final de Dios que corre en toda la Biblia es el establecimiento de su reino en el universo. Eso es el tema central de toda la palabra de Dios, establecer el reino de Dios en el universo. Y a propósito, no solamente en el universo, en mi vida personal, la pregunta siempre va a ser, ¿quién está reinando en mi vida? ¿Va a reinar el Señor o voy a reinar yo? ¿Quién va a tener el dominio de mi vida? Eso es la cuestión central en la Biblia. Ya no hablando solamente del universo, hablando de mi propia vida personal. ¿Quién va a reinar en mi vida? Porque solamente hay dos alternativas. Si no reina el Señor en mi vida, el que va a reinar soy yo. Y el que tiene que reinar es el Señor en mi vida. ¿Se da cuenta cómo algo tan grande que es el tema de Dios, su reino en el universo, viene a mi propia vida personal? Esta es una pregunta personal profundamente. ¿Quién es el que reina en tu vida? ¿El Señor reina en tu vida o reinas tú mismo? Esa es la pregunta de la Biblia entera. Vamos a ver el versículo de Isaías capítulo 6. Isaías se ubica como unos más de 2500 años atrás de nosotros, como unos 700 años antes de Cristo. Él entonces dice lo siguiente en Isaías 6, en el año que murió el rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus extremidades henchían el templo. Isaías es llevado al templo de Dios, no el templo en Jerusalén, el templo de Dios en el cielo. Es por eso que el templo de Jerusalén es una figura del templo verdadero que está en el cielo. Isaías es llevado al trono alto y sublime en el cielo, y las extremidades del trono de Dios llenaban el templo. Y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con otras 2 cubrían sus pies, y con las otras 2 volaban. Serafines, un tipo de ángeles rodeando la presencia de Dios. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en la presencia de Dios, fíjese esta palabra, estaba el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, el trono de Dios. Por eso esa es la cuestión central en la Biblia entera. Hay un trono y hay un rey. Y el rey indiscutido es Dios, por supuesto. Pero Dios no ha creado seres robóticos que no tengan voluntad. Usted puede someterse al reino de Dios o usted puede rechazar el reino de Dios. ¿Quién está reinando en su vida? ¿Usted mismo domina su vida? ¿Usted mismo controla su vida o la controla el Señor?
¿Quién reina en su corazón? Es la pregunta de la Biblia entera. Y los serafines proclamaban continuamente: Santo, 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 3 veces santo, Jehová de los ejércitos. Y esto fue en el tiempo del rey Osías, más de 2500 años atrás de nosotros. Ahora, encontramos este pasaje que es adelante de nosotros, un poco en el futuro, muy pronto, porque esto es Apocalipsis capítulo 4, donde el apóstol Juan también, así como Isaías, es transportado al cielo, a la presencia de Dios mismo. Y Juan el apóstol dice lo siguiente: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, la cual dijo: sube acá al cielo, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y al punto yo fui en el espíritu, y he aquí un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno asentado. Otra vez, un rey del universo, un trono en el cielo sobre el cual hay alguien sentado, que es Dios el Padre. He ahí la cuestión central, el hilo que corre en toda la Biblia. Rey del universo, Dios estableciendo su reino en este mundo y en el cielo también, un trono y un rey. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Ahora, este momento es diferente del tiempo de Isaías. Isaías entró en el cielo hace más de 2500 años, pero este momento es un poquito adelante de nosotros. Cuando la iglesia sea llevada, después del arrebatamiento de la iglesia, Juan es llevado al cielo, y allí contempla Juan la presencia de Dios, y él ve 24 ancianos. Esto no lo vimos en Isaías, esto lo vemos en Apocalipsis, en el tiempo final. Hay 24 personas, estas son personas humanas, son muy posiblemente parte de la iglesia. También puede ser que sean 12 ancianos de Israel y 12 ancianos de la iglesia, pero indudablemente por lo menos una parte de los 24 ancianos son hermanos en Cristo del tiempo de la iglesia, que están a nombre de toda la iglesia en la presencia de Dios, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro, y adorando a Dios, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Exactamente igual como en Isaías, la adoración de Dios en su trono celestial. Y la adoración consiste en proclamar su gloria, la gloria de su santidad. Santo, santo, santo es el Señor. Ahora ellos proclaman la santidad de Dios día y noche, continuamente. Y si más de 2500 años atrás vemos a Isaías, que los serafines proclamaban la santidad de Dios, en el tiempo final continúa lo mismo, la adoración sin fin de Dios. Algo que nosotros, mirando las cosas del mundo, no logramos entender bien, pero está escrito en la palabra de Dios. La adoración en el trono de Dios el Padre. En segundo lugar, así como la cuestión central en la Biblia es el reino de Dios, el establecimiento de su reino en el universo, es el tema central de toda la Biblia. De la misma manera, hubo alguien, un usurpador del reino de Dios. Bueno, nadie puede usurpar su reino, pero Satanás quiso usurpar el trono y la gloria de Dios. Lucero
también llamado Satanás, fue un querubín poderoso que quiso usurpar el reino de Dios. Isaías capítulo 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, el que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, y en el monte del testimonio me asentaré, en los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Fíjese el pecado del lucero de Satanás. Bueno, a propósito, lucero significa el que lleva la luz, el portador de la luz. Es uno de los nombres del diablo. Lucero, el que produce luz. Y justamente dice la Biblia que el diablo se disfraza como ángel de luz. Por eso usted no debe creer cualquier cosa que escucha por diversos lados o en internet o que alguien le diga. Usted necesita comparar todo lo que escucha con lo que está escrito en la Biblia, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero el intento perverso de Satanás fue entronizarse en las alturas de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Se llenó de soberbia, se llenó de orgullo y quiso igualar las alturas sublimes que únicamente pertenecen a Dios mismo. Ahora recordemos a alguien que hizo lo contrario completamente. La Biblia dice que el Señor Jesús, aunque era en forma de Dios, no estimó como cosa a que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es decir, encontramos al Señor Jesús humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. Encontramos a Satanás exaltándose él mismo, lleno de soberbia delante de Dios, queriendo llegar a las alturas altísimas de Dios mismo por su soberbia, por su orgullo. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Dice la Biblia: mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Porque la Biblia dice: el que se exaltare será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjese el pecado de Satanás: exaltarse y querer usurpar el trono de Dios. Ahora, su intento no terminó en el principio, porque hasta el día de hoy, y aún continuará hasta que Dios lo lance al lago de fuego, Satanás continuará con el mismo intento de usurpar el trono de Dios, de quitar el lugar de Dios y la gloria de Dios en este mundo. Muy bien, seguimos. También encontramos una descripción de Satanás en Ezequiel capítulo 28. Tú, querubín grande que cubre, y yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego anduviste. Acabado eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Satanás primero fue un ángel perfecto, un querubín poderoso, creado en perfección. Él no fue creado en el pecado. Satanás él mismo se desvió su corazón hacia el pecado de la soberbia.
desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Un día Satanás corrompió su corazón con el pecado. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y yo te eché del monte de Dios y te eché a mal de entre las piedras de fuego, oh querubín que cubre. Esa es la historia de la corrupción en el pecado del diablo, de Satanás. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Aquella fuerza diabólica desde el comienzo, la que encontramos aquí, es la que continúa el día de hoy como enemigo de Dios en este momento, y aún continuará hasta el momento que Dios lo castigue eternamente. El tercer punto que tenemos ahora: Satanás logró arrastrar a toda la raza humana en su rebelión contra Dios. Y lo hizo con los primeros padres, con Adán y Eva. Porque haciendo caer en el pecado a Adán y Eva, con ellos hizo caer a toda su descendencia, a toda la raza humana en el pecado. En Génesis capítulo 3, este es el engaño satánico. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que en el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. El engaño satánico, negando la palabra de Dios. Dios dijo: el día que comas del fruto de la ciencia del bien y del mal, con seguridad morirás, Dios le dijo a Adán. Pero viene el diablo y pervierte lo que Dios ha dicho y le dice: no moriréis. Está diciendo: Dios es mentiroso. Y lo increíble es que el hombre le cree a la mentira del diablo de esta manera. En lugar de poner oído a la palabra de Dios, puso oído a la palabra del engañador. Y cayeron Adán y Eva en el engaño. Y de esa manera toda la raza humana fue conducida a la caída en pecado al caer Adán y Eva. También Apocalipsis capítulo 12 dice lo siguiente: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que es llamada Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo, fue arrojado en tierra, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia nos dice que el mundo entero está engañado por Satanás. El mundo entero, con excepción de los que siguen la palabra de Dios, de los que creen en Cristo, por supuesto. Número 4, Dios hizo un pacto con Abraham. Esta es la historia de la salvación en la Biblia. Estamos haciendo una vista panorámica de la Biblia, de manera muy sintetizada, claro, porque más adelante, como les decimos, tendremos un curso, terminando los 21 temas de discipulado, tendremos otro curso mucho más a fondo que se llamará Cómo estudiar la Biblia, donde estudiaremos más a fondo estos puntos, pero por ahora lo hacemos de una manera bastante sintetizada. Dios hizo un pacto con Abraham de bendecir al mundo por medio de su descendencia. Abraham, el padre de todos los creyentes. Con él comienza Dios su plan de salvación para el mundo, por medio de Abraham, el padre de la fe, el padre de los creyentes, el amigo de Dios, como le llama la Biblia. En Génesis capítulo 22, aquí está el pacto que Dios hizo con él, con Abraham, que bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la ribera de la mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora es interesante que esta promesa, este pacto que Dios hace con Abraham,
está Dios pronunciando estas palabras inmediatamente después de la obediencia suprema de Abraham. En Génesis capítulo 22, donde Dios le confirma su pacto a Abraham, Dios lo hace después que le había pedido a Abraham sacrificar a su hijo Isaac en adoración a Dios. Y Abraham no duda en hacerlo. Lleva a su hijo Isaac, su unigénito, el que había esperado por 100 años enteros para tenerlo, ese hijo único, que era un jovencito ya, lo lleva a la cumbre del monte Moriah. Y Abraham no duda en obedecer a Dios. Dios le había dicho, entrégame a tu hijo en sacrificio. Abraham no duda, él no pregunta por qué tengo que sacrificar a mi hijo para Dios, ¿por qué? Él no preguntó por qué, simplemente obedeció. Después de 100 años, Abraham había aprendido bastante bien a confiar enteramente en la palabra de Dios. Por lo tanto, él no duda y él lleva a su hijo Isaac. Isaac lo pone a Isaac, lo amarra y lo pone encima de un altar sobre la leña. Y entonces, estando ahí amarrado Isaac, su hijo, toma a Abraham el cuchillo para degollarlo. Y cuando él alzó su mano para degollar a su hijo, Dios le dice, ahí nomás, Abraham, detén tu mano, porque ya sé que tú temes a tu Dios. Y allí, después de esa obediencia suprema de Dios, Dios provee un cordero para sacrificio en lugar de Isaac. Y después de esto, inmediatamente es que Dios le dice que por la obediencia suprema de Abraham, Dios le iba a bendecir y multiplicar su simiente como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Después de la obediencia suprema de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí está la respuesta, porque muchas personas preguntan, pero ¿por qué tanta bendición a Israel? Bueno, Israel, la nación de Israel es la descendencia de Abraham. ¿Por qué tanta bendición? ¿Qué de especial? ¿Qué tanto de especialísimo tiene esta nación Israel en medio del mundo? ¿Por qué? La respuesta está acá. Después de haber obedecido hasta lo supremo a Abraham, no rehusándole a Dios el sacrificio de su hijo, después de eso, inmediatamente le dice Dios esto: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esa fue la razón de la bendición a Abraham y a su descendencia. Pasamos al punto número 5. Cuando Israel llegó a ser una nación, Dios hizo con ellos un pacto de salvación por medio de la ley, por medio de la obediencia a la ley. Y no es la ley del hombre, es la ley de Dios, por supuesto, ¿no? La ley que Dios promulgó a través de Moisés. Después de la salida de Egipto, Dios les entregó la ley a través de Moisés, su siervo. Pero ahí estableció Dios con Israel, la descendencia de Abraham, un pacto de salvación por medio del cumplimiento de la ley. Y dice en Ezequiel capítulo 18, así: y el hombre que fuere justo e hiciere juicio y justicia, en mis ordenanzas caminare y guardare mis derechos para hacer según verdad. Este es justo, este vivirá, dijo el Señor Jehová. Pero ya sabemos, como la Biblia lo muestra, que nadie pudo cumplir la ley. Ni ellos en el tiempo de la nación de Israel antiguamente, ni tampoco nosotros en el tiempo de la iglesia. Nadie ha podido cumplir el requisito de la ley de Dios, guardarla perfectamente y obtener salvación al haber cumplido la ley. Pero el requisito estaba dado, que la persona que cumpliese el juicio y la justicia de la ley de Dios, éste vivirá. El requisito fue dado, el requisito de salvación por cumplir la ley de Dios. Número 6. A lo largo de los siglos, Israel no guardó su pacto con Dios. No lo hizo durante siglos enteros.
Durante largos siglos el pueblo de Israel se apartaba de su Dios continuamente. Y dice en Jeremías capítulo 7, mas esto les mandé diciendo, oíd a mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotras me seréis por pueblo. Y en todo camino que os mandare andaréis, para que hayáis bien. Y no oyeron ni abajaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié a todos los profetas mis siervos, cada día madrugando y enviando, y no me oyeron ni abajaron su oído, antes endurecieron su cerviz, hicieron peor que sus padres. Así es la historia del pueblo de Israel, que Dios los tomó como pueblo especialísimo en medio del mundo. Y por eso en el momento en que el Señor Jesús está una semana antes de su crucifixión, Él llega a la cumbre del monte y observa la ciudad de Jerusalén, y el Señor Jesús proclama diciendo, llorando sobre la ciudad de Jerusalén y diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Esa es la historia de la rebeldía del pueblo de Israel. Termina diciendo Jeremías, y decirles haz todas estas palabras y no te oirán, y llamarlos haz y no te responderán. Y decirles haz, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni tomó castigo, perdióse la fe, y de la boca de ellos fue cortada. Número 7, entramos al número 7. En el tiempo establecido, Dios envió a Cristo su Hijo para reinar en medio de Israel. Recuerde, el tema central de la Biblia, el propósito final de Dios, el establecimiento de su reino en los cielos y también en la tierra. Porque como hubo un usurpador, Satanás, desde el comienzo de la creación, intentó usurpar el reino de Dios, el trono de Dios. Por lo tanto, desde allí ha existido una lucha cósmica, tanto en los cielos como en la tierra, porque en los cielos siguieron al diablo un número muy grande de ángeles, se rebelaron contra Dios siguiendo la rebelión satánica. Y aquí en la tierra, el mundo entero, la raza humana completa fue arrastrada al engaño de la rebeldía contra Dios. Y así continúa hasta el día de hoy, hasta el tiempo en que Dios establezca su reino en medio del mundo. Pero entonces Dios, en el momento indicado, envió a Cristo su Hijo para reinar. Ese fue el propósito de Dios en la venida de Cristo al mundo, establecer su trono en la ciudad de Jerusalén, para reinar allí en el pueblo de Dios en Israel. Con ese propósito vino el Señor Jesús a este mundo, para establecer su reino y su trono. Y en Mateo capítulo 21 dice lo siguiente, y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey te viene, manso y sentado sobre una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y las multitudes que iban delante, esto es en lo que llaman el Domingo de Ramos, ¿no? Una semana antes de la crucifixión del Señor. Y las multitudes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora, si examinamos con cuidado estas palabras de la multitud de la ciudad de Jerusalén, estaban aclamando al rey de Israel. Estas palabras, Hijo de David,
estaban reservadas exclusivamente para el Mesías prometido de Dios. Nadie más, absolutamente nadie más, podía atribuirse este título, el Hijo de David. Pero ellos, la multitud que acompañó a Jesús, entrando a Jerusalén aquel domingo de Ramos, proclamando Hijo de David, y también todas estas palabras son de uno de los salmos, son palabras proféticas. Ahora bien, si el pueblo de Israel no hubiese crucificado al Señor Jesús, en esa misma semana el Señor se hubiese sentado en su trono para comenzar a reinar en Israel y también en el mundo entero. Porque estas son palabras proféticas que se reservaban únicamente para el rey de Israel. Toda esta frase, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y ellos proclamaron esas palabras, reconociéndolo como el rey de Israel. Únicamente que después de pocos días, las autoridades de la nación, en lugar de hacerlo sentar en su trono para reinar, lo llevaron a la muerte. Pero ese fue un momento profético del Señor Jesús. Número 8. Israel rechazó a Cristo como su rey y en lugar de ello le crucificaron. Número 9. Como resultado de esto, Dios puso a Israel en un paréntesis de oscuridad que ha durado 2000 años. Como resultado del rechazo de Israel, el rechazo máximo, el mayor de todos los pecados de Israel como nación. Porque Dios les había enviado un profeta tras otro, un profeta tras otro, y a cada uno de ellos los persiguieron y los mataron. Y por último Dios envió a su propio Hijo. ¿Y qué hicieron con el propio Hijo de Dios? No lo establecieron, no lo aceptaron como su rey, más bien lo llevaron a la muerte. En razón de esto, como resultado del rechazo total de Israel, Dios puso a la nación de Israel en un paréntesis de oscuridad que ha durado 2000 años hasta ahora. Aproximadamente 2000, un poquito más de 2000 años. Y bueno, en este momento, los judíos en el mundo entero y también en el territorio de Israel siguen rechazando frontalmente a su Salvador. No lo conocen, están ciegos, están endurecidos. Y sabe que la mayor parte de los habitantes de Israel el día de hoy ni siquiera creen en Dios. Son ateos. Y aquellos que creen en Dios rechazan de una manera terrible la persona de su propio Salvador, de Cristo Jesús. Esa es la condición de Israel el día de hoy. Están en un paréntesis de completa oscuridad hasta el momento presente. Dice Romanos capítulo 11, así, como está escrito, Dios les dio espíritu de adormecimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Y es que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hasta tanto que entrase la plenitud de los gentiles. Este es un punto que es muy necesario de entender cuando hablamos del cuadro completo de Dios en la Biblia, la relación entre Israel y las naciones gentiles. Dios ha establecido a Israel desde la antigüedad como la nación santa, como la nación depositaria de la Biblia, como la nación a través de la cual la salvación vendría al mundo entero. Pero el problema fue que Israel, en su desobediencia, se apartaron de Dios hasta el punto de crucificar a su propio Salvador. Por esa razón, entonces, Dios trasladó
la bendición suya, la salvación suya, Dios la trasladó, la retiró de Israel y trasladó esa bendición al mundo entero en lugar de dársela a su pueblo escogido Israel. La bendición de la vida eterna que estaba preparada para Israel debido al rechazo completo de su propio pueblo, entonces fue llevada, fue trasladada a los gentiles. Que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hasta tanto que entrase la plenitud de los gentiles. En el tiempo presente, o mejor dicho, desde el primer siglo, desde el rechazo de Israel a Cristo, desde allí, Israel ha quedado oscurecido ya por 2000 años. Y por otro lado, la vida eterna, la salvación, se ha trasladado a las naciones gentiles que somos nosotros. Ha surgido la iglesia, ese misterio, como vamos a ver en este momento. Dios ha quitado de Israel su plan de salvación y lo ha entregado a quienes no le correspondía, que somos nosotros, las naciones gentiles. El último punto, el número 10, en este paréntesis de oscuridad de Israel, Dios ha hecho surgir de los gentiles un misterio llamado la iglesia. Eso es algo muy, muy necesario de entender al estudiar la Biblia, al trazar la historia de la palabra de Dios. Y quisiera hacerle una ilustración. En los negocios de sastrería, cuando necesitan preparar la tela para hacer un vestido, generalmente el dueño de la sastrería tiene ayudantes, pero el sastre no permite que los ayudantes hagan el trazo. Los ayudantes pueden hacer gran parte del proceso de confeccionar un terno, por ejemplo, pero cuando el sastre toma la tela, ellos utilizan una tiza, ¿no?, para marcar en la tela. Entonces, el corte, ellos pueden cortar, sus ayudantes. Lo que el sastre no permite es trazar. Donde van a ser cortado la tela, el sastre es el único que hace el trazo, el dibujo donde se va a cortar para hacer ese traje, ese terno. Bueno, estamos trazando el cuadro de la palabra de Dios en estas dos clases que son la vista panorámica de la Biblia, porque tendremos una segunda parte. En esta vista panorámica de la Biblia está trazado el cuadro de Dios. Yo no lo he trazado, está trazado en la Escritura. Pero debemos entenderlo tan correctamente como está escrito en la palabra de Dios. Entender la relación entre el pueblo de Israel y las naciones gentiles es algo importantísimo dentro de la Biblia. Y quisiera decirle un poquito más también acerca de esto. Dios siempre hizo su pacto con Abraham y con su descendencia, con Israel, con los judíos. Los pactos de Dios que están en la Biblia siempre han sido pactos con Israel. No hay en la Biblia ningún pacto que haya hecho Dios con nosotros, las naciones gentiles. No existe. Los pactos de Dios son pactos entre Dios y su pueblo Israel. Incluso el pacto de salvación, incluso el antiguo pacto. En la Biblia tenemos dos partes, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, y Nuevo Testamento, que es nuevo pacto, es lo mismo. Pero al haber dos pactos, el antiguo y el nuevo, quiero decirle algo que tal vez le va a sorprender. Los dos pactos, el pacto de la ley, que nadie pudo cumplir la ley, ¿no?, pero existió el pacto antiguo. El pacto de la ley fue hecho entre Dios e Israel. Ahora, el nuevo pacto, el pacto de salvación por la gracia, no fue hecho con nosotros que somos gentiles. ¿Por qué? Porque no existe en la Biblia ningún pacto entre Dios
y los gentiles, porque los gentiles no somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es Israel. Y por eso aún el pacto de salvación por la fe en Cristo, Dios lo hizo con la nación de Israel, no con nosotros. Entonces la pregunta que viene es, ¿y entonces cómo viene la salvación a nosotros si el pacto de Dios no fue con los gentiles? Y la respuesta es algo maravilloso, que Dios ha tomado a nosotros, que somos gentiles, nos ha tomado de ser el olivo silvestre, el olivo chusco. Nos ha tomado Dios de lo que no éramos y nos ha injertado en su pueblo verdadero, que es Israel. El olivo de Dios es Israel, el olivo verdadero. Nosotros éramos un olivo silvestre, que no teníamos nada que hacer con el pueblo de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Nos tomó y nos injertó en el pueblo verdadero, que es Israel. De esa manera hemos recibido nosotros el pacto de Israel. Y podemos hacer otra ilustración. La ilustración de un hijo adoptivo. Una familia, un padre, una madre, que tienen 2 o 3 hijos, también quieren ellos, les nace de su voluntad tener un hijo adoptivo. Entonces ellos van, encuentran un bebé abandonado, tal vez muy tierno, que está en abandono ese bebé, y ellos lo incorporan a su familia y le ponen sus apellidos, ponen una partida de nacimiento a nombre de ellos 2. Ahora bien, ese bebé no nació de la sangre de ellos como padres. A veces ni saben quiénes son sus padres de sangre. Pero aún así, no habiendo nacido de la sangre de ellos, ellos quieren adoptarlo como hijo y colocan los documentos de ese niño a nombre de ellos, con el apellido de ellos. Entonces, ¿qué resulta? Ese niño, a pesar de que no es de la sangre de papá y de mamá, sin embargo, goza de todos los derechos legales de papá y de mamá, porque ha sido adoptado. Así es la iglesia, así somos nosotros los gentiles. Hemos sido como adoptados en el pueblo verdadero de Dios, y el pueblo verdadero de Dios es Israel, no los gentiles que somos nosotros. Somos como un hijo recogido, como un hijo adoptado dentro de la familia de Dios, y la familia de Dios es la nación de Israel. No somos nosotros los gentiles. Lo que ha sucedido es esto, que en este paréntesis de oscuridad, debido al rechazo de Israel, al rechazo tan grande de Israel, Dios los puso en un paréntesis de oscuridad que ya va durando 2000 años. Entonces, en este tiempo, en este paréntesis de Israel, Dios ha hecho surgir de los gentiles un misterio llamado la iglesia. ¿Y por qué un misterio? Porque en el tiempo antiguo, en todo el transcurso de los profetas, no hay nada anunciado acerca de un pueblo de Dios que saldría de los gentiles y que se llamaría la iglesia. Por eso Dios le llama un misterio. Vamos a leer en Efesios capítulo 3 lo siguiente. Por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, es a saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. ¿De qué misterio está hablando? El misterio de la iglesia, el cual misterio en otras edades no fue entendido de los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En otras edades, en los tiempos proféticos, nadie entendió. Dios no lo reveló a sus profetas. El misterio de la iglesia que habría de venir, que ahora
a raíz de la desobediencia de Israel, ha surgido ese misterio que somos nosotros, la iglesia del Señor. Y en esto consiste el misterio justamente, que los gentiles habían de ser coherederos e incorporados y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Esto es lo que decimos, que en otros pasajes de la Biblia es explicado con mayor claridad. Como he dicho, como he mencionado, que Dios ha tomado el olivo silvestre, esa planta chusca que éramos nosotros los gentiles, y nos ha trasplantado, nos ha injertado en el olivo de Dios. Y ese olivo de Dios es Israel. Pero nosotros entonces, el misterio de la iglesia es este, que los gentiles habían de ser coherederos. Ahora sí, Israel es el heredero y nosotros hemos llegado a ser coherederos. Ha sido la voluntad de Dios traernos al pueblo de Dios y llegar a ser coherederos junto con Israel, incorporados y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio, de la promesa de salvación a Israel. De esa promesa participamos los gentiles. Este es el misterio de la iglesia, que en otros tiempos nadie lo conoció. Y este es el cuadro de Dios hasta llegar a la época de la iglesia. La próxima semana entraremos a la segunda parte del plan de Dios. Un cuadro panorámico de la Biblia, la segunda parte la próxima semana, es decir, hacia el futuro. Algo maravilloso que está por suceder y que usted le invito a ver el próximo video la siguiente semana, el cuadro panorámico de la Biblia, la segunda parte. Vamos a repasar en este momento lo que hemos estudiado el día de hoy. En primer lugar, el propósito final de Dios es el establecimiento de su reino en el universo. Además, esta es la línea que corre, este es el hilo central que corre a lo largo de toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, el establecimiento del reino de Dios en el universo. El tema central de la Biblia no es la salvación del hombre. Si bien es cierto que la salvación del hombre es importante, pero eso no es lo central en el plan de Dios. Porque lo central del plan divino es el establecimiento de su reino en el universo. En segundo lugar, Lucero, o sea, Satanás, fue un querubín poderoso que quiso usurpar el trono de Dios. Y hasta el día de hoy sigue haciéndolo. Pretende usurpar el trono y la gloria de Dios. No lo podrá hacer, pero Satanás lucha con el intento de usurpar el trono y el dominio de Dios en el mundo. Número 3, Satanás logró arrastrar a toda la raza humana en su rebelión contra Dios. Número 4, Dios hizo un pacto con Abraham de bendecir al mundo entero por medio de su descendencia, que es la nación judía, la nación de Israel. Número 5, cuando Israel llegó a ser una nación, Dios hizo con ellos, no con los gentiles nosotros, sino Dios hizo con ellos un pacto de salvación por medio de la ley, por medio del cumplimiento de la ley. Número 6, a lo largo de los siglos, Israel no guardó su pacto de obediencia con Dios. 7, en el tiempo establecido, Dios envió a Cristo su Hijo para que reine en medio de Israel, para que reine hacia el mundo entero en su trono en Jerusalén. Para eso Dios envió a Cristo en su primera venida, para sentarse en el trono de Israel. Número 8, Israel rechazó a Cristo como su rey y en lugar de ello lo rechazaron y lo crucificaron. 9, como resultado de esto, Dios puso a Israel en un paréntesis de incredulidad, un paréntesis de oscuridad completa que ha durado ya durante 2000 años. En la nación de Israel
es una proporción pequeñísima de los judíos el día de hoy, los que creen en Cristo como su Salvador, como cree usted en Cristo y como creo yo, como somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Es pequeñísima la proporción de judíos el día de hoy y durante todos estos 2000 años. Es tan pequeña la cantidad de personas judías que creen en Cristo como su Salvador, porque la nación entera está sumida en una oscuridad completa, a pesar de que siguen siendo ellos el pueblo de Dios mismo. Número 10, el último. En este paréntesis de oscuridad de Israel, Dios ha hecho surgir de los gentiles un misterio llamado la iglesia del Señor. Usted es parte de la iglesia, ¿no es así? Si usted ha creído en Cristo, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted es parte de ese misterio maravilloso que surgió por la desobediencia de Israel. Ese misterio llamado la iglesia del Señor. Vamos a orar para concluir este momento de enseñanza. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por cada una de las personas que han escuchado esta enseñanza de tu palabra. Bendice la obra de tu Espíritu Santo en la enseñanza de tu palabra, te lo pedimos. Y que el fruto de esa palabra tuya sea para salvación, para vida eterna de cualquier persona que está oyendo y entendiendo tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias por ella, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Le espero la próxima semana para un tema tan cautivante como es el panorama bíblico, una visión panorámica de la Biblia en la segunda parte. Que Dios le bendiga.